Saliendo de la ciudad de Punta Alta por la ruta 229, me encuentro con la localidad de Villa Arias. Y allí se alza majestuosa una construcción que siempre fue motivo de curiosidad de todos los que transitamos por ese lugar. Lo denominamos el Castillo de Villa Arias. Pero en definitiva, esta casa tiene una forma arquitectónica muy especial. Creo que tiene un estilo español de un lado y de diferentes estilos según la fachada. Los historiadores dicen que nunca fue un castillo. Esa fue una casa grande, un chalet grande. Para saber más, lo consultamos al profesor de Historia e investigador Ariel Ramírez, y me habló de los orígenes de esa construcción. Y me habló de su dueño, quien en vida fuera el doctor Ramón Ayala Torales. El doctor Ramón Ayala Torales es un personaje digno para una película. Su vida y su trayectoria como caudillo político representa, toda una generación y una etapa en la cual el progreso, y digo de alguna forma el progreso en una región donde todo estaba por hacer. Ramón Ayala Torales, hijo de Miguel, diplomático paraguayo, estudia medicina en la ciudad de Buenos Aires y al recibirse, muy joven, aproximadamente a los 20 años, se traslada a Bahía Blanca. Pensemos que en aquel momento había muy pocos médicos en la región, estoy hablando de nuestra ciudad, hoy Punta Alta, donde él, comienza a hacer sus primeros oficios en Bahía Blanca, y los médicos que había en Punta Alta eran itinerantes. Me viene a la cabeza, por ejemplo, recuerdo el apellido de Sixto Lapiur, por ejemplo, ¿no? Que recorría la zona juntamente con el servicio que prestaban los médicos en el Hospital Naval Puerto Verano, que también estaba en sus inicios, ¿verdad? Ramón Ayala Torales, se transforma en un paradigma porque apenas iniciada su carrera como médico, por lo que dicen algunos documentos, habría pertenecido al Partido Conservador, aproximadamente hacia el año 1912, cuando se conforma o se consolida en Bahía Blanca y tiene su representación en la ciudad de, hoy Punta Alta, ¿no? En aquel momento nuestra ciudad dependía del partido de Bahía Blanca. También está vinculado a la masonería, fue uno de los promotores al inicio del siglo XX de la Segunda Comisión por Autonomía. Y además, don Ramón Ayala Torales fue intendente de Bahía Blanca en el año 1928, como también fue 3 veces diputado por la provincia de Buenos Aires. Eminentemente fue un gran caudillo político, querido, temido, sobre todo por socialistas y anarquistas, que cuando uno analiza las fuentes documentales de época no se atreven a decirle por su nombre, llamarlo por su nombre, sino que lo llaman el paraguayo. Esa es a grandes rasgos la figura de Ramón Ayala Torales, que en una época donde la presencia radical, donde él, sí tenemos una trayectoria precisa, desarrolla toda su actividad y se transforma, en el gran referente regional, donde siempre digo que donde hay un almuerzo y una cena, hay un acuerdo político, ¿no? En la jerga de la política se llama la rosca política. Y eso, no hay datos que lo aseveren, pero suponemos que en su chalet que tenía en la vera de lo que hoy es la ruta 229, se hacían ese tipo de acuerdos, ¿no? Recuerdo la figura de Balbín, fueron muchos políticos de la época que visitaron su casa, su chalet, y que todos conocemos como el Castillo de Villa Arias. Siendo él intendente de Bahía Blanca, tuvo sus fricciones, con el partido en Bahía Blanca, ¿verdad? No está muy claro, cuáles fueron realmente, esas internas políticas, realmente, el hecho de haber estimulado la posibilidad de la autonomía comunal,
podría ser un indicador, y digo, no estoy diciendo que es una realidad, haya sido su vertiente masónica, la cual de alguna forma operaba para que se produzcan autonomías o independencias, tal cual es el espíritu, bueno, digo, de las logias, ¿no? Pero bueno, estoy hablando de hipótesis. Creo que hay mucho para estudiar sobre la figura de don Ramón Ayala Torales, porque realmente ha sido, insisto, una figura, digamos, de suma importancia, ¿no? Para la trayectoria del radicalismo en esta zona. Pensemos las divisiones, las fracturas, la división entre irigoyenistas y alvearistas, y bueno, y evidentemente luego esa situación que lleva al golpe de Estado, y que bueno, habría que indagar cómo él, digamos, reformula su militancia en tiempos de la etapa conservadora, en la etapa de lo que se llamó la década infame. Julio César, su papá, bueno, tenía un fuerte interés, digamos, ¿no? Por todo lo que tiene que ver con lo cultural. Y Ramón, de acuerdo a lo que cuentan las fuentes familiares, digamos, tenía un gran interés, una gran simpatía por todo lo que tenía que ver con lo hispano. Pero además, digamos, si bien él no era arquitecto, digamos, plantea en un primer momento una casa, digamos, de fin de semana, y donde en esa casa de fin de semana, digamos, primero plantea un chalet, y ese enorme chalet, bueno, fue arrasado por un temporal, y deciden construir nuevamente esta casa de 3 plantas, que va a tener, como dije hace rato, un estilo ecléctico, y bueno, dentro de su interior va a colocar elementos tan disímiles como por ejemplo vitrales, algunos elementos que tienen que ver con el criollismo, tiene que ver específicamente con el estilo criollista, ¿no? Y con algunas cuestiones que tienen que ver, como por ejemplo, con imágenes vinculadas al Quijote de la Mancha, vinculados a cuestiones locales. Incluso él ha pintado a sus amigos, llegó en forma de agradecimiento, insisto, de acuerdo a la memoria familiar, pintar a una de las empleadas que tenía un gran cariño, un gran respeto, del cual su origen era afro-portuguesa. Y si uno ve, y seguramente ustedes van a ver las fotos en estas imágenes, van a ver que digamos, una de las imágenes es una mujer morena que está retratada al óleo. Por lo que yo he visto, porque tuve la posibilidad de ingresar en el año 2004, hay frescos y pinturas al óleo. De acuerdo a lo que se cuenta, los muebles eran importados, había vitrinas, aparadores, roperos, caoba, cedro, lo mejor que podía traerse para la época y tener, digamos, acondicionada la vivienda. Bueno, todo eso se fue incorporando dentro de la vivienda. No escatimaban en gastos. Ramón realmente le interesaba muchísimo los diversos estilos arquitectónicos, pero también le interesaba él mismo de alguna forma, digamos, reacondicionarlos para tener una vivienda, digamos, al gusto y a los acuerdos que él tenía con su esposa en esa vivienda. Él tenía su consultorio en la calle Paso y después en Rivadavia o viceversa. Digo, vivió en Punta Alta. Esta era la casa de fin de semana. Por supuesto que estaba casado, tenía hijos. Digamos, encarnaba el prototipo de padre de familia y, por supuesto, ¿no? De acuerdo a la época, era una figura representativa. Económicamente tenía una posición sólida, y eso lo llevó a construir, junto con su hermano, construyeron en un predio de 400 hectáreas, la casa que está en un predio de 1 hectárea, que tenía 4 columnas circundantes. Y si te parece, avanzo sobre las especificaciones de la casa tenía... Si nosotros vemos desde la ruta 229, lo que estamos viendo es la parte trasera de la vivienda. La parte delantera es la parte del ingreso, donde ven ustedes unas suertes de caballerizas, digamos, que están bastante destruidas. Esa vivienda tenía, como dije, 3 plantas. La parte superior, de acuerdo a los testimonios, nunca fue terminada. Yo alcancé a ver una habitación. Estaba dividida en diferentes compartimientos, algunos más pequeños. Digo, por momentos parece una edificación caótica, pero bueno, esto tiene que ver con que la representación edilicia
obedeció a los mandatos de Ramón, que digo, como tenía ese fuerte interés sobre la arquitectura, bueno, fue diseñando su casa y fue colocándole, por ejemplo, elementos disímiles. Cuenta que tenía una mesa muy grande donde se sentaban 24 comensales, tenía hogares, hay uno que todavía en el año 2004 existía, estaba revestido por piedras y mármol de Carrara. Tenía angelitos, mamposterías, tenía varios ese tipo de mamposterías que forman angelito en yeso. Y lo que es interesante de saber y lo que buscaba en aquel momento era saber la famosa celda que decían todos que era una suerte de calabozo y encontrar el famoso sótano que de acuerdo a la tradición oral dicen que ese sótano, digamos, comunicaba con el mar y que, bueno, era una suerte de vehículo hacia el contrabando, ¿no? Evidentemente, en búsqueda de estos dos mitos, si podemos decir, de la casa, pude dar con una suerte de habitación muy pequeña donde aparentemente habría habido una reja, nada asevera que haya sido un calabozo. Es un poco también bastante disímil esto de decir, bueno, que la gente que se embriagaba era encerrada en ese lugar porque eran todos sus amigos. No creo que haya sido una costumbre de época, no lo podemos descartar, pero lo que sí es cierto es que lo que tiene es una suerte de asiento de cemento, como si fuera un calabozo de la policía, ¿no? Nada más que de un espacio mucho más reducido. Ahora, buscando la entrada a ese sótano, bueno, lo hice por todas las habitaciones y en aquel momento, en el año 2004, no existía ninguna escalera que conduzca a ese tipo de pasadizo subterráneo que llevaba a la costa para contrabandear, como dice el mito urbano, ¿no? Y otro de los usos que tenía la casa era de ser un coto de caza. O sea, es decir, como era un predio de 400 hectáreas que lindaban con la costa, bueno, los amigos, los parientes de esta familia lo utilizaban para cazar liebres, perdices, y además también se utilizaba para hacer cabalgatas. Para ellos era una práctica muy habitual. Villa Arias, dice el diario La Época, hay un suplemento especial del año 1912 que tenía un perfil de barrio en el cual lo que se deseaba era descomprimir, digamos, la fuerte presencia de trabajadores que, bueno, que habían poblado el naciente pueblo de Punta Alta, y lo que se pensaba hacer era que esos obreros, digamos, bueno, se radiquen en la villa, ¿no? Pensemos que a 600 metros aproximadamente de la parte trasera de la casa ya La Torales, del chalet, pasaban las vías del ferrocarril. Y ese tren estratégico tenía dos paradas. Aparentemente una estaría, digamos, ahí en forma paralela y la otra estaría cerca de la localidad de Villa del Mar. Entonces lo que proponen en aquel momento los proyectos eran que los trabajadores se podían trasladar a través de esa vía y abaratar costos. Había fuertes emprendimientos y deseos de que los trabajadores, más allá de las quintas que hoy conocemos, bueno, sea el famoso barrio obrero. Mucho antes del barrio obrero que se construye en la década del 50 en Ciudad Atlántida y que, bueno, que todos conocemos por instancias de las políticas llevadas a cabo por Juan Domingo Perón. Cuando se extienden las vías del ferrocarril, con los años, digamos, se traza la ruta 229. Luego, aproximadamente el año 45, 46, y qué cosa paradigmática, con ya entrado casi a la gestión peronista, hay ramales que se levantan. Dentro de esos ramales ociosos, digamos, que ya no tienen sentido, o por lo menos un funcionamiento específico, digamos, se levanta el trazado de las vías del famoso tren estratégico. Y en ese camino de tierra, bueno, luego va a ser asfaltado y por una cuestión casi circunstancial, la ruta 229 va a dar a espaldas del chalet.
Ayala Torales, por lo que yo tengo entendido, no era un profesional, sino que lo hacía en un primer momento como pasatiempo. No puedo asegurar, pero hay algunos rumores que dicen que luego del golpe de Estado de 1930 contra don Hipólito Yrigoyen, Ramón, al igual que otros radicales, líderes radicales, fueron encarcelados en la isla del fin del mundo, allá en Tierra del Fuego. Lo que se dice que estando preso él aprendió o de alguna forma se dedicó a pintar. Insisto, la técnica de él tiene que ver quizás posiblemente con lo que él le nacía, no ve, por las pinturas que yo veo, las pinturas y frescos vinculados, como dije, a cuestiones camperas, vinculados a la región, los retratos que se hicieron a los amigos, a lo que tiene que ver también con lo religioso. Bueno, digamos, creo que de alguna forma, si eso pudiera ser retratado nuevamente, podría ser estudiado por especialistas sobre la cuestión. Yo simplemente como historiador puedo decir que, bueno, que, digamos, él intentaba, digamos, aproximarse a una pintura retratista costumbrista de época y, bueno, no deja de ser un fiel testimonio, ¿no?, de cómo era la caracterización de estilos propios de aquella generación. La casa Ayala Torales, como dije en un principio, se comenzó a construir en el año 1912 y fue terminada hacia el 1927. A partir de ese momento, luego del fallecimiento de Ramón, la casa, de acuerdo a los testimonios familiares, quedó abandonada y a partir del año 1967 vuelve a ser de vuelta ocupada por familiares, en parte, no ya en su totalidad. Y eso de alguna forma marca como que había imposibilidades para seguir sosteniéndola. Se coloca la luz eléctrica, se calefacciona con gas, perdón, con queroseno y leña, y hasta el año 78 estuvo en manos de la familia Ayala Torales. En realidad no existen leyendas de fantasmas, por lo menos yo no conozco ninguna, pero sí hay algunas historias un poco truculentas, ¿no? De acuerdo a la actividad que hacía como médico. Pero bueno, no hay nada certero con respecto al tema de leyendas urbanas que hayan continuado en el tiempo. Sabemos que las leyendas urbanas son una construcción y que si eso, digamos, no se perpetúa y no avanza, digo, bueno, se pierden en el tiempo. Lo que sí es cierto es que la casa Ayala Torales tenía fama de tener un calabozo y ese pasadizo, entre comillas, secreto que llevaba al contrabando, ¿no?, como dijimos hace rato. Después de 1978, bueno, la casa, y hay diferentes historias para poder contar. Una tiene que ver con el testimonio de uno de sus familiares que me pidió reserva, en la cual podríamos decir, y lo que podría, digamos, contar, es que fue una cuestión de sucesión de dueños que compraron la casa, ¿no? Y esa situación es una historia tabú, calculo, para la familia. La otra cuestión tiene que ver, bueno, con el decaimiento, digamos, del sostenimiento, la mantención de la vivienda y que, bueno, que fue vendida en varias oportunidades, que pasó de mano en mano y que finalmente el señor Mauricio Cejas la adquirió. En el año 78 es un año clave, ¿por qué? Porque en el año 78 hay diferentes emprendimientos, dicen que hubo casa de té, un intento de hogar del anciano, y bueno, finalmente lo que sí he visto es la boletería y una barra de un boliche que existió, si no me equivoco se llamó Torre Molinos, seguramente si alguien está escuchando, si alguien está viendo este programa me va a corregir. Pero eso es, sí, eso es cierto. Yo tuve la posibilidad de fotografiar la barra donde, bueno, ese boliche, ese proyecto, de alguna forma también fracasó. Habría que ver qué es lo que sucedió en el camino, ¿no? Por el cual esa suerte de emprendimientos decaen y no pudieron levantar de alguna forma una actividad económica en un lugar tan lindo y tan emblemático. Lo que yo vi es una habitación pequeña. Posiblemente es un mirador que da hacia los 4 puntos cardinales. No me extrañaría que no haya utilizado ese lugar.
tenía su costado bohemio. Y digo, de alguna forma podría ser una respuesta a esto. Esa planta estaba bastante deteriorada, el paso del tiempo, los movimientos vehiculares hicieron que las rajaduras de la casa se vean muy pronunciadas. He visto fisuras muy grandes sobre la estructura de la casa. Los cimientos se mueven continuamente. Cuando uno, digamos, yo estaba haciendo el trabajo de campo, se sentía la vibración de los vehículos. Y bueno, digo, toda esa estructura en el 2004 parecía muy sensible al paso del tiempo. Me imagino hoy, después de tantos años de que el relevamiento fotográfico, el estado en que se debe encontrar. Marcó la personalidad de Yaya Torales. Digo, era un hombre polifacético, si cabe la expresión, ¿no? En el cual, digamos, hizo diferentes tipos de actividades, políticas, culturales, sociales, y me estás dando el pie para decir que este chalet no era únicamente un lugar o un punto de encuentro de cuestiones políticas, sino que también lugar de reuniones familiares, culturales, sociales. Imaginémonos en aquel momento un lugar, digamos, tan poco poblado y con esta casa, ¿no? La fuerte impronta que tenía, al igual que otro castillo, digamos, que lamentablemente hemos perdido hoy, como el castillo de la calle Pellegrini. Yo creo que la preocupación de las gestiones municipales a lo largo del tiempo ha sido muy buena, digamos, se han interesado y creo que incluso han intentado comprar la propiedad. Pero bueno, hay cuestiones legales en el medio, ofertas de comodatos, idas y vueltas, hizo que, bueno, que a lo largo de los años la casa se haya, bueno, degradando. Recuerdo una vez que un funcionario me dijo, nuestro presupuesto municipal es de tanto dinero y el costo de lo que sale de refaccionar esta propiedad llevaría muchísimo dinero y nosotros no podemos, digamos, destinar una partida tan grande para la reconstrucción o la remodelación o la restauración de esta vivienda cuando realmente hay otras necesidades en la ciudad. Recuerdo en aquel momento un arquitecto me dijo que para poder salvar la estructura del edificio había que hacer una suerte de malla, inyectarle cemento. No quiero dar detalles porque no soy especialista en el tema. Lo que sí es cierto y lo correcto en base a este testimonio es que, bueno, que el dinero que insumía reconstruir la vivienda era muchísimo. Entonces, digo, el paso de los años está haciendo mella. Las intenciones son buenas, pero lamentablemente no han podido haber cauces para poder restaurar este viejo chalet y que ya es mucho más que centenario. Yo supongo que este edificio debería ser restaurado porque representa parte de nuestra identidad. La identidad se construye también, digo, con los elementos digamos, de la arquitectura. Siempre me viene a mi mente una casa de comidas rápidas en calle Las Heras y Brown, donde una cúpula, un edificio que, bueno, que fue demolido y se colocó una cúpula sobre una pared, ¿no? de un edificio. Y digo, y eso realmente es muy degradante, digo, ¿no? Para la identidad local, digamos, lo que se ha dejado, esa marca. Yo creo que por ahí no debería haber sido demolido ese edificio y preservarlo para la identidad bahiense. Punta Alta, digamos, tiene muy pocos edificios que datan de principios del siglo XX. Me viene a la cabeza la Escuela Sarmiento, por ejemplo, donde hoy está un boliche bailable. El edificio donde está emplazado el Museo Pedro Edgardo Giachino. Bueno, la Sociedad Española. Creo que sería muy triste que lamentemos la pérdida de esta construcción cuando, insisto, podría posiblemente, ¿no?, gestionarse algún tipo de subsidio a nivel internacional o a nivel nacional. No soy arquitecto, pero creo que, digo, la posibilidad de restaurarlo, preservarlo, o por lo menos tratar de frenar el deterioro sería algo muy importante e inmediato. Yo recuerdo en el año 2004, cuando hicimos este relevamiento fotográfico, tuve la posibilidad
de charlar con quienes dicen que ocupaban la casa en nombre del señor Mauricio Cejas y que eran los cuidadores, ¿no? Había dos familias que vivían en una parte trasera y la otra parte delantera y que, bueno, que ellos estaban ahí, digamos, de alguna forma preservando la vivienda. El interior estaba muy deteriorado, no tenía nada el brillo y la grandilocuencia de lo que tuvo en su momento, ¿no? Esta vivienda. En la actualidad tengo entendido que la casa sigue en la misma situación. En uno de sus laterales está con candado. Realmente me surge una gran pregunta, digo, ¿cuál es el fin, ¿no? Del propietario para, digamos, sostenerla, mantenerla? Es realmente muy preocupante ver cómo poco a poco la vivienda, digamos, insisto, se va deteriorando y con el paso de los años posiblemente no la tengamos más. De esta manera, para todos aquellos que transitan la ruta 229, que ingresan a nuestra ciudad y que transitan, digamos, por la vera de esta vivienda, les recordamos que la casa Ayala Torales, conocida como el Castillo, representó una época, un símbolo de prestigio para una clase social determinada. Los Ayala Torales fueron, en este caso Ramón, fue el político quizás más importante que tuvo la ciudad. No es un castillo, es un chalet de estilo hispano en una de sus caras, y realmente lo que significa para Punta Alta un símbolo de una ciudad que hoy, digamos, lo tiene en la ruta 229 como un punto determinante para recordar quiénes fuimos y pensemos hacia dónde queremos ir.